Imagina que estás en una ciudad que ya no parece una ciudad. Los edificios no tienen techo. Las calles no tienen nombre, porque los letreros se han quemado. El aire huele a azufre, madera carbonizada y algo peor. Algo en lo que no quieres pensar. Cada pocos segundos, el suelo tiembla. No por un terremoto, por la artillería. Por bombas que caen tan cerca que la onda expansiva por sí sola puede reventar los pulmones de un hombre sin dejarle ni un rasguño en la piel. Llevas 4 días sin dormir. Llevas 2 semanas sin comer una comida completa. El río que tienes detrás es la única entrada y la única salida, y los alemanes controlan el cielo sobre él. Cada barco que lo cruza es bombardeado. Cada balsa, cada tablón de madera con un hombre herido aferrado a él. Y sin embargo, no retrocedes. No es que no tengas miedo. Estás aterrorizado. Todos a tu alrededor están aterrorizados. Pero detrás de ti hay una orden, firmada por el mismísimo Comandante Supremo, que equipara legalmente la retirada a la traición. Orden número 227. 3 palabras que todo soldado soviético se sabía de memoria en el verano de 1942. Ni un paso atrás. Esta no es una historia de gloria. No es una historia de uniformes impecables ni de marchas triunfales. Esta es la historia de la batalla urbana más salvaje, más devastadora y de mayor trascendencia en la historia de la guerra. Una batalla que se cobró más de 2 millones de vidas humanas. Una batalla librada en sótanos, escaleras, alcantarillas y fábricas. Una batalla donde el frente a veces atravesaba el centro de un mismo edificio de apartamentos, alemanes en un piso, soviéticos en el arriba. Una batalla que comenzó como la mayor ambición de Hitler y terminó como su mayor catástrofe. Esta es la batalla de Stalingrado. Y esta es la historia de cómo toda una generación de seres humanos, soldados y civiles, generales y soldados rasos, francotiradores y obreros, resistieron a la deriva a orillas de un río en el sur de Rusia. Al hacerlo, quebraron la columna vertebral de la fuerza militar más poderosa que el mundo jamás había visto. Para comprender lo que significó Stalingrado, hay que entender cómo se vivió 1942 desde ambos puntos de vista. Para la primavera de ese año, Alemania ya había conquistado más territorio que ningún otro ejército en la historia moderna. En menos de 3 años, la Wehrmacht de Adolf Hitler había invadido Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Francia, Yugoslavia, Grecia y vastas extensiones del norte de África. Habían expulsado a los británicos al mar en Dunkerque. Habían sometido a la mayor parte de Europa continental bajo la esvástica. Y luego, en junio de 1941, lanzaron la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, dirigiendo toda su fuerza hacia el este contra la Unión Soviética. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron a territorio soviético ese verano. Llegaron con 3.600 tanques, 600.000 vehículos motorizados y 750.000 caballos. La Luftwaffe destruyó más de 1.200 aviones soviéticos en las primeras 9 horas de la guerra, la mayoría aún en tierra. En diciembre de 1941, las fuerzas alemanas estaban tan cerca de Moscú que los soldados con binoculares podían divisar las torres del Kremlin. La Unión Soviética, según cualquier cálculo militar racional, debería haberse derrumbado. No lo hizo. Los soviéticos sufrieron pérdidas tan catastróficas que resultan incomprensibles. A finales de 1941, el Ejército Rojo había perdido aproximadamente 4,5 millones de hombres, muertos, heridos y capturados. Grupos de ejércitos enteros fueron cercados y destruidos. Ciudades enteras cayeron en cuestión de días. Pero el Estado soviético no se quebró. Stalin no huyó. Las fábricas fueron desmanteladas, cargadas en trenes y transportadas al este de los montes Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes. 3.000 fábricas, 3.000, fueron reubicadas y reconstruidas en Siberia y Kazajistán. Se construían tanques en las mismas ciudades donde los trabajadores dormían en el suelo de las fábricas porque no tenían tiempo para volver a casa. Así pues, en la primavera de 1942, la guerra en el frente oriental había alcanzado un punto de equilibrio brutal. Alemania no había logrado una victoria rápida, lo que significaba que se encontraba inmersa en una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste contra la Unión Soviética, con su vasta población y recursos, Alemania se enfrentaba a un problema fundamental: aceite. La maquinaria bélica alemana funcionaba con combustible, tanques, aviones, camiones, submarinos. Y para 1942, las reservas petrolíferas de Alemania estaban al límite.
La solución, en la mente de Hitler, era elegante por su sencillez: avanzar hacia el sur, apoderarse de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso, en particular los de los alrededores de Bakú, a orillas del mar Caspio, cortar las líneas de suministro soviéticas a lo largo del río Volga, y tomar la ciudad que lleva el nombre del propio Stalin. Esa última parte no era puramente estratégica, era personal, era psicológica. Hitler comprendía, o creía comprender, que la caída de Stalingrado sería un golpe desmoralizador para la moral soviética tan profundo que podría provocar la fractura de todo el sistema soviético. Una ciudad que llevaba el nombre del dictador soviético en manos del ejército nazi. Hitler creía que, por sí solo, el valor propagandístico sería incalculable. Tenía razón en una cosa: el valor simbólico de Stalingrado era enorme, pero calculó fatalmente mal a quien motivaría ese simbolismo. La ciudad de Stalingrado en 1942 no era una ciudad hermosa. Era una ciudad industrial larga y estrecha, que se extendía unos 50 kilómetros a lo largo de la orilla occidental del río Volga, aunque en algunos tramos apenas tenía unos pocos kilómetros de ancho. Se había construido rápidamente en la década de 1930 como escaparate del poderío industrial soviético. Contaba con fábricas de tractores, acerías y plantas químicas. Antes de la guerra, tenía una población de aproximadamente 400.000 habitantes. Era un lugar funcional, no elegante, pero tenía algo que ninguna otra ciudad tenía en ese momento. Tenía un nombre. A finales de junio de 1942, Hitler lanzó la Operación Azul, Fall Blau, su ofensiva de verano en el sur de Rusia. La operación involucró al Grupo de Ejércitos Sur, dividido en dos enormes fuerzas: el Grupo de Ejércitos A, que avanzaba hacia los campos petrolíferos del Cáucaso, y el Grupo de Ejércitos B, liderado por el Sexto Ejército Alemán al mando del general Friedrich Paulus, que avanzaba hacia el este, en dirección al Volga y Stalingrado. En el verano de 1942, el Sexto Ejército era la formación militar más poderosa del mundo. Contaba con más de 300.000 soldados alemanes, apoyados por tanques, artillería, ingenieros y todo el poderío aéreo táctico de la Cuarta Flota Aérea de la Luftwaffe, al mando del general Wolfram von Richthofen, sobrino del famoso Barón Rojo. No se trataba de reclutas novatos, sino de veteranos experimentados y curtidos en la batalla, que habían luchado desde Varsovia hasta las afueras de Moscú. No habían perdido un solo enfrentamiento importante en más de 2 años de combate continuo. Cuando dirigieron sus armas contra Stalingrado, el resultado fue inmediato y abrumador. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó uno de los bombardeos aéreos más devastadores de la historia de la guerra. Más de 600 aviones realizaron más de 2.000 incursiones contra la ciudad en un solo día. Barrios residenciales enteros quedaron reducidos a escombros en cuestión de horas. Los depósitos de petróleo a lo largo del Volga fueron alcanzados, y el petróleo en llamas se derramó en el propio río, creando la espantosa imagen del río ardiendo. Miles de civiles murieron ese día. 40.000, según algunas estimaciones, a lo largo de la campaña inicial de bombardeos. A finales de agosto, las fuerzas terrestres alemanas habían llegado al Volga, al norte de la ciudad. Stalingrado estaba prácticamente cercada. Las fuerzas soviéticas que la defendían estaban siendo obligadas a retroceder, calle por calle, manzana por manzana, hacia el río. En Moscú, Stalin leyó los informes y tomó una decisión que definiría su legado y el resultado de toda la guerra. Stalingrado no se rendiría, ni un paso atrás. A esta ciudad en llamas, derrumbándose y aparentemente condenada, el alto mando soviético envió a un hombre. Su nombre era Vasily Ivanovich Chuikov. Tenía 42 años. No era un hombre alto. Era corpulento, de hombros anchos, con una mandíbula dura como un ladrillo y unos ojos que los soldados describían como a la vez exhaustos y absolutamente, inquietantemente despiertos. Nació en 1900 en el seno de una familia campesina en la aldea de Serebrianje Prudy, al sur de Moscú. Era uno de 8 hermanos, varios de los cuales también sirvieron en el Ejército Rojo. Se unió a la causa bolchevique a los 17 años, luchó en la Guerra Civil Rusa siendo adolescente y pasó las 2 décadas siguientes ascendiendo en las filas del ejército, no por contactos políticos, aunque los tenía, sino por un don genuino, a veces alarmante, para comprender cómo luchan y mueren los hombres. No era una figura querida en el sentido convencional. No era cálido ni amable. Era conocido por su mal genio, por su brutal honestidad, por rechinar los dientes con tanta fuerza bajo presión que, según se decía,
Se los dañó permanentemente. Bebía, decía palabrotas. Era, en la jerga de la cultura militar soviética, un hombre que había recibido suficientes patadas como para saber exactamente con qué fuerza podía golpear una bota. Pero Vasily Chuikov tenía algo que los generales que habían fracasado en su intento de mantener Stalingrado no tenían. Tenía una teoría. Antes de cruzar el Volga para tomar el mando del 62º Ejército, la maltrecha y diezmada fuerza encargada de defender la ciudad, se sentó a reflexionar. Analizó todos los informes que pudo encontrar. Pensó en las fortalezas de los alemanes y en cómo, en un entorno urbano, esas ventajas podrían neutralizarse. Los alemanes eran maestros de la guerra de armas combinadas. Su doctrina táctica, Auftragstaktik, tácticas de tipo misión, permitía a las pequeñas unidades operar con extraordinaria flexibilidad e iniciativa. Su fuerza residía en la coordinación. Infantería y tanques trabajando juntos, apoyados por la artillería y el apoyo aéreo cercano de los bombarderos en picado Stuka de la Luftwaffe. En terreno abierto, esta combinación era prácticamente imparable. Pero, ¿qué sucedió con esa combinación dentro de la ciudad? ¿Qué ocurría cuando los tanques no podían maniobrar sin chocar contra los escombros? ¿Cuando la artillería no podía disparar libremente sin matar a sus propios hombres? Cuando los Stukas no podían distinguir las posiciones alemanas de las soviéticas porque las líneas del frente estaban separadas por el ancho de un pasillo, Chuikov tuvo una idea peligrosa, poco convencional, posiblemente suicida, una idea que cualquier teórico militar de la época habría calificado de locura. Él abrazaría a los alemanes hasta la muerte. Cuando Chuikov cruzó el Volga el 12 de septiembre de 1942, bajo el fuego de la artillería alemana que mató a varios hombres en su bote, tomó el mando de un ejército que ya casi no era un ejército. El 62º Ejército llevaba semanas combatiendo y había sufrido pérdidas catastróficas. Algunas de sus divisiones, que deberían haber contado con 10.000 hombres, se habían reducido a 1.000. Según los informes, a una división le quedaban solo 100 hombres. Los alemanes controlaban aproximadamente el 90% de la ciudad. Los soviéticos aferraban a una estrecha franja a lo largo del Volga, en algunos lugares de menos de 1 kilómetro de profundidad. Su cuartel general era un refugio subterráneo en el Mama Kurgan, la gran colina que dominaba el centro de la ciudad. Más tarde, tuvo que trasladar su cuartel general repetidamente porque los alemanes lo localizaban y lo destruían. Su puesto de mando fue alcanzado en ocasiones por la artillería. Su equipo de comunicaciones fue asesinado a su alrededor. Él permaneció allí. Su primera orden fue sencilla y devastadora en sus consecuencias. Cerrar la brecha. Lo que Chuikov quería decir era esto. Los soldados soviéticos debían avanzar hasta estar a distancia de lanzamiento de granadas, a veces incluso al alcance de la mano, de las posiciones alemanas. La doctrina que desarrolló e implementó, que sus hombres denominaron abrazar al enemigo, implicaba que las líneas del frente estaban tan cerca unas de otras que el apoyo aéreo y la artillería alemanes resultaban prácticamente inútiles. La Luftwaffe no podía bombardear posiciones soviéticas sin bombardear también posiciones alemanas. Los oficiales de artillería alemanes no podían solicitar fuego sin arriesgar a sus propios hombres. Esto neutralizó la mayor ventaja táctica alemana, pero exigía algo casi imposible de pedir a los seres humanos. Exigía que los soldados soviéticos vivieran, durmieran, comieran y lucharan a quemarropa contra el ejército más letal del mundo. Exigía que estuvieran en contacto constante con el enemigo, no a 500 metros de distancia, no al otro lado de un campo, sino al otro lado de un muro, en el apartamento de arriba, al final del pasillo. Chuikov comprendió que esto sería psicológicamente insoportable, así que introdujo otra estrategia. La llamó grupos de asalto. En lugar de asaltos masivos de infantería, que habían sido suicidas en terreno abierto contra las ametralladoras alemanas, organizó a sus hombres en pequeños equipos de asalto, generalmente de 6 a 8 hombres. Cada grupo de asalto tenía una composición específica: algunos fusileros, un soldado con una ametralladora ligera, un soldado con un lanzallamas, un soldado con una bolsa de explosivos y un ingeniero con herramientas para abrir brechas en los muros. Estos grupos fueron entrenados para combatir edificio por edificio, habitación por habitación, a veces metro por metro. Desarrollaron técnicas que no figuraban en ningún manual militar. Aprendieron a moverse por los edificios, abriendo agujeros en las paredes interiores, en lugar de exponerse en las calles. Aprendieron a usar las alcantarillas. Aprendieron que la posición más segura solía ser la que parecía un suicidio,
justo debajo del piso donde se encontraba el enemigo, porque ni la artillería ni el apoyo aéreo podían alcanzarlos allí. Combatían de noche siempre que era posible, porque los alemanes, a pesar de su excelencia, se sentían menos cómodos luchando en la oscuridad. Colocaban trampas explosivas por todas partes. Convertían los sótanos en fortalezas y las escaleras en trampas mortales. Y Zhúikov exigió a sus oficiales algo casi más difícil que todo esto. Les exigió que lideraran desde el frente, no desde puestos de mando seguros a kilómetros de la línea del frente, sino desde el mismo lugar donde se oían los gritos. Porque en una batalla donde las comunicaciones podían cortarse en cualquier momento, donde la situación podía cambiar en segundos, donde un comandante de pelotón podía morir y un sargento podía tomar decisiones que afectaran el destino de toda la batalla, en ese entorno, la iniciativa y la presencia lo eran todo. La carga psicológica que suponía lo que pedía era inmensa. Pero los hombres del 62º Ejército, llevados al límite absoluto de la resistencia humana, encontraron algo que no esperaban encontrar. Descubrieron que la supervivencia misma se convertía en una especie de especialidad. El general Friedrich Paulus, que observaba desde su puesto de mando en las afueras occidentales de la ciudad, estaba desconcertado. Las batallas no debían desarrollarse así. Sus fuerzas contaban con superioridad numérica, armamento superior y apoyo aéreo superior. Habían tomado el 90% de la ciudad. Según cualquier cálculo lógico, la resistencia soviética debería haberse derrumbado semanas atrás. Sus oficiales de inteligencia le informaron que el 62º Ejército estaba prácticamente destruido. Le comunicaron que las posiciones soviéticas estaban casi tomadas, que un solo ataque más, un solo asalto más, bastaría para doblegarlas. Y sin embargo, cada vez que avanzaban, los soviéticos contraatacaban, a veces con más fuerza, a veces desde direcciones que no tenían sentido táctico, desde los escombros de edificios bombardeados 3 veces, desde posiciones que se habían dado por despejadas y capturadas. El problema radicaba en que Paulus intentaba librar una batalla convencional en un entorno donde las tácticas convencionales resultaban inútiles. La ciudad misma se había convertido en un arma, y los soviéticos, que habían crecido luchando en ella, muriendo en ella, durmiendo en sus sótanos y túneles, comprendían esa arma mejor que cualquier oficial alemán. Había un edificio, un único edificio de apartamentos en una plaza cerca del centro de la ciudad. Había sido ocupado por una pequeña fuerza soviética el 27 de septiembre de 1942. Un sargento llamado Yakov Pavlov dirigió a un grupo de aproximadamente 25 hombres que lo fortificaron, lo conectaron con las líneas soviéticas mediante una trinchera y lo defendieron de los repetidos ataques alemanes durante 58 días consecutivos. 58 días. Posteriormente, los comandantes soviéticos calcularon que los alemanes perdieron más hombres intentando capturar la casa de Pavlov, como se la conoció, que en toda la campaña para tomar la ciudad de París en 1940. Un edificio, 25 hombres, 58 días. En eso se había convertido Stalingrado. Pero mientras los hombres de Zhúikov desangraban a los alemanes en las calles, algo más sucedía. Algo que los alemanes, concentrados por completo en el campo de batalla de la ciudad, no habían notado. Lejos de Stalingrado, en una serie de cuarteles generales cuidadosamente ocultos entre los bosques y barrancos al norte y al sur de la ciudad, se estaba llevando a cabo la planificación militar más trascendental de toda la guerra. El artífice de lo que estaba a punto de suceder fue un hombre llamado Georgi Konstantinovich Zhúkov, mariscal de la Unión Soviética, jefe del Estado Mayor, la mente militar más importante de la historia soviética. Zhúkov creció en una familia campesina a 100 kilómetros al suroeste de Moscú. De joven, trabajó como aprendiz de peletero. Fue reclutado por el ejército imperial ruso durante la Primera Guerra Mundial. Ascendió en medio del caos de la Revolución Rusa y la Guerra Civil y dedicó las décadas de entreguerras al estudio de la doctrina militar con una intensidad que rozaba la obsesión. Luchó contra los japoneses en Khalkhin Gol en 1939, logrando una victoria aplastante mediante tácticas de envolvimiento profundo, rodeando al enemigo, que fueron observadas por expertos militares de todo el mundo. Cuando los alemanes invadieron Moscú en 1941, Zhúkov fue quien los detuvo. Contraatacó en diciembre de ese mismo año, haciendo retroceder a los alemanes de la capital a temperaturas de 40 grados bajo cero, demostrando por primera vez que la Wehrmacht podía ser derrotada. Ahora bien, a finales del verano y durante el otoño de 1942, Zhúkov y el coronel general Alexander Vasilevsky,
jefe del Estado Mayor soviético, examinaron un mapa del frente de Stalingrado y vieron algo que les convenció de que no solo podían mantener la ciudad, sino que también podían destruir al ejército alemán que la atacaba. El sexto ejército alemán, al avanzar hacia el este en dirección a Stalingrado, se había extendido formando un estrecho saliente, una franja de territorio que se abría paso hacia el este. En ambos flancos de ese saliente, protegiendo los flancos norte y sur del sexto ejército, no se encontraban divisiones alemanas. Eran ejércitos rumanos, ejércitos húngaros, ejércitos italianos, aliados de Alemania, equipados con armamento obsoleto, con menos artillería, menos experiencia y menos motivación. Soldados que luchaban en guerras ajenas en el barro helado de Rusia. Y esos flancos eran enormes. El flanco norte se extendía aproximadamente 400 kilómetros. El flanco sur era más pequeño, pero igualmente vulnerable. Zhukov la trampa. Le dio un nombre, Operación Urano. El plan era asombrosamente ambicioso. En lugar de enviar más hombres a la carnicería de la ciudad, los soviéticos concentrarían sus fuerzas secretamente en los flancos, lejos de Stalingrado, fuera del alcance de la vigilancia aérea alemana, y lanzarían ataques simultáneos desde el norte y el sur, no contra la ciudad, sino más allá de ella. El objetivo era avanzar hacia el este, flanqueando a los alemanes, y enlazar en algún punto al oeste de Stalingrado, aislando así al sexto ejército, 300.000 hombres, en una enorme bolsa. La magnitud del engaño necesario para lograrlo fue asombrosa. Durante el otoño de 1942, mientras los hombres de Chuikov luchaban y morían en las calles de Stalingrado, el alto mando soviético reunió secretamente 1 millón de soldados adicionales, 13.500 piezas de artillería, 900 tanques y 1.100 aviones. Movían estas fuerzas principalmente de noche. Mantenían un estricto silencio de radio. Cubrían las huellas de los tanques. Emitían órdenes falsas a través de frecuencias de radio comprometidas. La inteligencia alemana, distraída por los combates en la ciudad, pasó por alto en gran medida lo que estaba sucediendo. Para el 18 de noviembre de 1942, todo estaba listo. Y entonces llegó el invierno. 19 de noviembre de 1942. Antes del amanecer. Temperatura, -18 grados Celsius. En la estepa al norte de Stalingrado, a lo largo del río Don, el comandante de artillería soviético Nikolai Voronov dio una sola orden. 7.000 piezas de artillería dispararon simultáneamente. Los supervivientes describieron el sonido como algo más allá de un trueno. Era una fuerza física, una pared de presión que se sentía en el pecho a 50 kilómetros de distancia. El bombardeo duró 80 minutos. 80 minutos de fuego ininterrumpido concentrado en las posiciones del tercer ejército rumano. Los soldados rumanos, muchos sin la ropa de invierno adecuada, muchos con fusiles de la Primera Guerra Mundial, no solo fueron aniquilados, sino borrados. Líneas defensivas enteras dejaron de existir. Entonces los tanques soviéticos avanzaron. 5 cuerpos de tanques y divisiones de caballería abrieron paso a través de la brecha donde se encontraba la línea rumana, avanzando hacia el sur y el sureste a velocidades que los alemanes no habían imaginado posibles dadas las condiciones invernales. El 20 de noviembre, la segunda fase de la trampa se abrió desde el sur, cuando las fuerzas soviéticas arrollaron al cuarto ejército rumano en el flanco sur, avanzando hacia el norte. El general Paulus recibió los informes con creciente horror. El 23 de noviembre de 1942, los dos movimientos de pinza soviéticos se unieron en la ciudad de Kalachnon, a 80 kilómetros al oeste de Stalingrado. El cerco estaba completo. 330.000 hombres, todo el sexto ejército alemán, junto con elementos del cuarto ejército panzer, 2 cuerpos rumanos y varias otras unidades adjuntas, quedaron cercados, aislados, atrapados en una bolsa de unos 60 kilómetros de ancho y 40 kilómetros de profundidad, sin ruta de suministro terrestre, en pleno invierno ruso. Dentro del bolsillo, Paulus envió un mensaje urgente a Hitler, solicitar permiso para intentar una fuga hacia el oeste, mientras aún fuera posible. La respuesta de Hitler llegó en cuestión de horas. Prohibido. El sexto ejército resistiría. Göring había prometido que la Luftwaffe podría abastecer al ejército cercado por vía aérea. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, le dijo a Hitler que sus aviones podían entregar 500 toneladas de suministros diarias a las fuerzas cercadas. Era una mentira, o mejor dicho,
Era un cálculo hecho por hombres que nunca habían pasado frío ni hambre en un invierno ruso, que no entendían lo que realmente requerían 500 toneladas de suministros diarios en términos de aviones, combustible, salidas y personal. El promedio diario real de suministros transportados por la Luftwaffe era de entre 70 y 100 toneladas. El ejército cercado necesitaba un mínimo de 500 toneladas solo para sobrevivir. Los soldados comenzaron a morir de hambre. Los caballos fueron devorados. Los heridos no podían recibir el tratamiento adecuado. Los casos de congelación se multiplicaron hasta alcanzar los miles. En diciembre, un intento alemán de socorro, la Operación Tormenta de Invierno, liderada por el brillante mariscal de campo Erich von Manstein, llegó a situarse a 50 kilómetros de la bolsa antes de ser detenido y finalmente derrotado por los contraataques soviéticos. 50 kilómetros. Los hombres atrapados podían ver las bengalas de los equipos de rescate durante la noche. Algunos lloraban. La ayuda no llegaba. Dentro de la ciudad, Vasily Chuikov sabía que el gran cerco había tenido éxito. Sabía que el panorama estratégico había cambiado de la noche a la mañana. Pero sus hombres aún tenían que luchar cada día. Los alemanes dentro de la bolsa no se rendían. Todavía no. Seguían atacando. Seguían presionando. Seguían muriendo y matando. El sufrimiento dentro del Kessel, el bolsillo, durante esas últimas semanas desafía toda descripción. En enero de 1943, la temperatura había descendido a menos 30 grados Celsius e incluso menos. Los soldados alemanes que habían marchado hacia Rusia con uniformes de verano, cuyas líneas de suministro estaban ahora completamente cortadas, se envolvían en harapos, en papel, en cualquier cosa que encontraran. Los caballos hacía tiempo que habían sido devorados. Los heridos se amontonaban en hospitales improvisados sin medicinas, sin calefacción, con raciones que se reducían a unos pocos gramos de pan al día. Hombres que habían sido los mejores soldados del mundo morían de hambre, de congelación, de infecciones por heridas sin tratar. Y a su alrededor, el anillo se apretó. La Operación Anillo, Operacija Kolzo, comenzó el 10 de enero de 1943. Las fuerzas soviéticas atacaron la bolsa desde todos los flancos, comprimiéndola progresivamente. El perímetro alemán se reducía a kilómetros cada día. Distritos urbanos que los alemanes habían conquistado con tanto esfuerzo en septiembre y octubre, ahora eran retomados en cuestión de horas. El 26 de enero, las fuerzas soviéticas que avanzaban desde el oeste se unieron al 62º Ejército de Chuikov, que avanzaba desde el este. La bolsa se dividió en dos. En el sector norte, los alemanes continuaron resistiendo. En el sector sur, la situación se derrumbó por completo. El 30 de enero de 1943, Adolf Hitler ascendió a Friedrich Paulus al rango de mariscal de campo. El mensaje era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Hitler esperaba que Paulus muriera entre las ruinas de Stalingrado, convirtiendo así la derrota en propaganda. Paulus no cooperó. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió a las fuerzas soviéticas en el sótano de los grandes almacenes Univermag, en el centro de Stalingrado. Lo encontraron en una trastienda, sin afeitar, demacrado y con un abrigo largo. Sufría de tics faciales, un trastorno nervioso que se había desarrollado durante los meses de agonía. Fue el primer mariscal de campo alemán hecho prisionero. El enclave del norte resistió 2 días más. El 2 de febrero de 1943, cesó la última resistencia alemana en Stalingrado. La batalla de Stalingrado había terminado. Las cifras, una vez contabilizadas, eran casi incomprensibles. De los aproximadamente 330.000 hombres atrapados en la bolsa de Stalingrado, se calcula que 91.000 sobrevivieron y fueron hechos prisioneros de guerra. De esos 91.000, menos de 6.000 regresarían a Alemania. La mayoría murió en cautiverio soviético, de enfermedades, de hambre, por las secuelas acumuladas de meses de guerra brutal. El resto pereció dentro de la propia bolsa. 19 de noviembre de 1942. Antes del amanecer. Temperatura, -18 grados Celsius. En la estepa al norte de Stalingrado, a lo largo del río Don, el comandante de artillería soviético Nikolai Voronov dio una sola orden. 7.000 piezas de artillería dispararon simultáneamente. Los supervivientes describieron el sonido como algo más allá de un trueno. Era una fuerza física, una pared de presión que se sentía en el pecho a 50 kilómetros de distancia. El bombardeo duró 80 minutos.
80 minutos de fuego ininterrumpido concentrado en las posiciones del tercer ejército rumano. Los soldados rumanos, muchos sin la ropa de invierno adecuada, muchos con fusiles de la Primera Guerra Mundial, no solo fueron aniquilados, sino borrados. Líneas defensivas enteras dejaron de existir. Entonces los tanques soviéticos avanzaron. 5 cuerpos de tanques y divisiones de caballería abrieron paso a través de la brecha donde se encontraba la línea rumana, avanzando hacia el sur y el sureste a velocidades que los alemanes no habían imaginado posibles dadas las condiciones invernales. El 20 de noviembre, la segunda fase de la trampa se abrió desde el sur, cuando las fuerzas soviéticas arrollaron al cuarto ejército rumano en el flanco sur, avanzando hacia el norte. El general Paulus recibió los informes con creciente horror. El 23 de noviembre de 1942, los dos movimientos de pinzas soviéticos se unieron en la ciudad de Kalachondon, a 80 kilómetros al oeste de Stalingrado. El cerco estaba completo. 330.000 hombres, todo el sexto ejército alemán, junto con elementos del cuarto ejército panzer, 2 cuerpos rumanos y varias otras unidades adjuntas, quedaron cercados, aislados, atrapados en una bolsa de unos 60 kilómetros de ancho y 40 kilómetros de profundidad, sin ruta de suministro terrestre, en pleno invierno ruso. Dentro del bolsillo, Paulus envió un mensaje urgente a Hitler, solicitar permiso para intentar una fuga hacia el oeste, mientras aún fuera posible. La respuesta de Hitler llegó en cuestión de horas. Prohibido. El sexto ejército resistiría. Göring había prometido que la Luftwaffe podría abastecer al ejército cercado por vía aérea. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, le dijo a Hitler que sus aviones podían entregar 500 toneladas de suministros diarias a las fuerzas cercadas. Era una mentira. O mejor dicho, era un cálculo hecho por hombres que nunca habían pasado frío ni hambre en un invierno ruso, que no entendían lo que realmente requerían 500 toneladas de suministros diarios en términos de aviones, combustible, salidas y personal. El promedio diario real de suministros transportados por la Luftwaffe era de entre 70 y 100 toneladas. El ejército cercado necesitaba un mínimo de 500 toneladas solo para sobrevivir. Los soldados comenzaron a morir de hambre. Los caballos fueron devorados. Los heridos no podían recibir el tratamiento adecuado. Los casos de congelación se multiplicaron hasta alcanzar los miles. En diciembre, un intento alemán de socorro, la Operación Tormenta de Invierno, liderada por el brillante mariscal de campo Erich von Manstein, llegó a situarse a 50 kilómetros de la bolsa antes de ser detenido y finalmente derrotado por los contraataques soviéticos. 50 kilómetros. Los hombres atrapados podían ver las bengalas de los equipos de rescate durante la noche. Algunos lloraban. La ayuda no llegaba. Dentro de la ciudad, Vasily Chuikov sabía que el gran cerco había tenido éxito. Sabía que el panorama estratégico había cambiado de la noche a la mañana, pero sus hombres aún tenían que luchar cada día. Los alemanes dentro de la bolsa no se rendían, todavía no. Seguían atacando, seguían presionando, seguían muriendo y matando. El sufrimiento dentro de Kessel, el bolsillo, durante esas últimas semanas desafía toda descripción. En enero de 1943, la temperatura había descendido a menos 30 grados Celsius e incluso menos. Los soldados alemanes que habían marchado hacia Rusia con uniformes de verano, cuyas líneas de suministro estaban ahora completamente cortadas, se envolvían en harapos, en papel, en cualquier cosa que encontraran. Los caballos hacía tiempo que habían sido devorados. Los heridos se amontonaban en hospitales improvisados sin medicinas, sin calefacción, con raciones que se reducían a unos pocos gramos de pan al día. Hombres que habían sido los mejores soldados del mundo morían de hambre, de congelación, de infecciones por heridas sin tratar. Y a su alrededor, el anillo se apretó. La Operación Anillo, Operatia Kolzo, comenzó el 10 de enero de 1943. Las fuerzas soviéticas atacaron la bolsa desde todos los flancos, comprimiéndola progresivamente. El perímetro alemán se reducía a kilómetros cada día. Distritos urbanos que los alemanes habían conquistado con tanto esfuerzo en septiembre y octubre, ahora eran retomados en cuestión de horas. El 26 de enero, las fuerzas soviéticas que avanzaban desde el oeste se unieron al 62º Ejército de Chuikov, que avanzaba desde el este. La bolsa se dividió en dos. En el sector norte, los alemanes continuaron resistiendo. En el sector sur, la situación se derrumbó por completo. El 30 de enero de 1943, Adolf Hitler ascendió a Friedrich Paulus al rango de mariscal de campo. El mensaje era claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás.
Hitler esperaba que Paulus muriera entre las ruinas de Stalingrado, convirtiendo así la derrota en propaganda. Paulus no cooperó. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió a las fuerzas soviéticas en el sótano de los grandes almacenes Univermag en el centro de Stalingrado. Lo encontraron en una trastienda, sin afeitar, demacrado y con un abrigo largo. Sufría de tics faciales, un trastorno nervioso que se había desarrollado durante los meses de agonía. Fue el primer mariscal de campo alemán hecho prisionero. El enclave del norte resistió 2 días más. El 2 de febrero de 1943 cesó la última resistencia alemana en Stalingrado. La batalla de Stalingrado había terminado. Las cifras, una vez contabilizadas, eran casi incomprensibles. De los aproximadamente 330.000 hombres atrapados en la bolsa de Stalingrado, se calcula que 91.000 sobrevivieron y fueron hechos prisioneros de guerra. De esos 91.000, menos de 6.000 regresarían a Alemania. La mayoría murió en cautiverio soviético, de enfermedades, de hambre, por las secuelas acumuladas de meses de guerra brutal. El resto pereció dentro de la propia bolsa. Las bajas militares soviéticas totales durante toda la campaña de Stalingrado, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, ascendieron a aproximadamente 1,1 millones de hombres. Muertos, heridos, desaparecidos, capturados. 1.100.000 seres humanos. Las bajas alemanas y del eje ascendieron a aproximadamente 800.000. La ciudad de Stalingrado quedó prácticamente destruida. Tras la batalla, los supervivientes describieron un paisaje similar a la superficie lunar, gris, plano, sin rasgos distintivos ni color. De los aproximadamente 400.000 civiles que vivían en la ciudad, solo quedaban unos pocos miles. El resto había sido evacuado, asesinado o dispersado. Las grandes instalaciones industriales, la fábrica de tractores, la fábrica de armas de Barricadi, la siderúrgica Octubre Rojo, eran ruinas. Sus naves industriales estaban expuestas al cielo y los barracones de los trabajadores, reducidos a escombros. Y, sin embargo, de forma increíble, esas fábricas habían seguido produciendo armas durante la batalla. Los tanques habían sido conducidos directamente desde la línea de montaje al campo de batalla. Los trabajadores habían luchado junto a los soldados en la fábrica, defendiendo literalmente la maquinaria que habían estado operando horas antes. Las consecuencias estratégicas de Stalingrado fueron trascendentales. Antes de Stalingrado, Alemania jamás había sufrido una derrota de tal magnitud. El mito de la invencibilidad militar alemana, cuidadosamente cultivado por la maquinaria propagandística de Goebbels y creído ciegamente por la Europa ocupada, se hizo añicos. La noticia de la rendición fue recibida en Alemania con 3 días de luto nacional. Se cancelaron las representaciones teatrales. Se silenció la música en la radio. Por primera vez en la guerra, el pueblo alemán se vio obligado a afrontar la posibilidad de no ganar. En los países europeos ocupados, la reacción fue diferente. La noticia de Stalingrado se extendió por las redes de la resistencia como la pólvora. En Francia, en los Países Bajos, en Grecia, en Polonia, personas que habían sufrido años de opresión bajo la ocupación alemana de repente se atrevieron a albergar esperanza. Si la invencible Wehrmacht podía ser destruida, cercada y obligada a rendirse, entonces quizás la guerra tendría un final distinto a que parecía inevitable. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue el punto de inflexión que hizo posible todo lo que vino después. El mito de la superioridad alemana se había roto no solo simbólicamente, sino también materialmente. El Ejército Rojo había demostrado su capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas y multiejércitos de una sofisticación estratégica asombrosa. Había demostrado su capacidad para engañar a la inteligencia alemana a gran escala. Había demostrado su capacidad para luchar en invierno, entre ruinas, a temperaturas que paralizaban el cuerpo humano, y no solo sobrevivir, sino también vencer. Desde Stalingrado en adelante, la iniciativa en el frente oriental nunca volvió a Alemania. La situación había cambiado. Pasarían otros 2 años y medio de combates encarnizados antes de la caída de Berlín, Kursk, Bagration, el cruce del Dnieper, la liberación de Varsovia, el asalto a las alturas de Selo. Pero la dirección que tomó la guerra se marcó en Stalingrado y nunca se revirtió. Para Vasily Chuikov, la batalla fue el momento culminante de una vida extraordinaria.
Dirigió el 62º Ejército, renombrado Octavo Ejército de la Guardia en reconocimiento a su heroísmo, desde Stalingrado hasta Berlín. Fueron sus fuerzas las que izaron la bandera soviética sobre el Reichstag. Recibió la rendición alemana en Berlín. Posteriormente, fue comandante en jefe de las fuerzas terrestres soviéticas, finalmente, mariscal de la Unión Soviética, el mismo rango que Zhukov. Falleció en 1982 a los 81 años y fue enterrado, según su propio deseo, en el monte Mamae Kurgan de Stalingrado, actualmente Volgogrado, la misma colina donde había comandado durante los días más difíciles de la batalla. Quería estar con sus hombres. Georgy Zhukov se convirtió en el comandante militar más condecorado de la historia soviética. Comandó las fuerzas soviéticas en Kursk, dirigió la masiva Operación Bagration que destruyó el grupo de ejército centroalemán en 1944, planificó y ejecutó el asalto final a Berlín, y aceptó la rendición formal a Alemania en nombre de la Unión Soviética el 8 de mayo de 1945. Independientemente de las complicaciones políticas que surgieron posteriormente en su relación con Stalin y con la cúpula soviética, su genialidad militar es un hecho histórico que trasciende la ideología. En cuanto a Friedrich Paulus, permaneció prisionero de guerra soviético hasta 1953. Desde su cautiverio, se convirtió en un crítico acérrimo del régimen nazi, testificando en Nuremberg y denunciando el liderazgo de Hitler como la causa de la catástrofe de Stalingrado. Falleció en Dresde en 1957, 14 años después de la rendición. Jamás explicó, ni en público ni en privado, la magnitud de lo que significó ser el primer mariscal de campo alemán en entregar su espada. Quizás no existían palabras adecuadas para la tarea. Hoy en día, el templo de Mamav es uno de los lugares más sobrecogedores de la tierra. En la colina donde los hombres de Chuikov lucharon y murieron, donde el suelo estaba tan saturado de metal, fragmentos de proyectiles, balas, metralla, que no se pudo arar durante años después de la guerra, el gobierno soviético erigió un complejo conmemorativo cuya construcción llevó años. En su centro se alza una enorme figura de hormigón. La madre patria llama, una mujer con la espada en alto, el rostro vuelto hacia el este y la boca abierta en un grito. Mide 85 metros de altura desde la base hasta la punta de la espada. Durante varios años después de su finalización en 1967, fue la estatua más alta del mundo. Al pie de la colina, en el Salón de la Gloria Militar, arde una llama eterna en una sala circular. En las paredes están inscritos los nombres de los soldados soviéticos que murieron en Stalingrado. De Kenneth de Miles de Nombres. Los visitantes que entran en la sala guardan silencio. No hay nada más que hacer. En el exterior, en la ladera de la colina, fosas comunes albergan los huesos de soldados soviéticos que no pudieron ser identificados individualmente. Se conocen 42.000 tumbas, un número desconocido de tumbas sin marcar. Cada primavera, los trabajadores del Kurgan de Mamav siguen encontrando restos humanos, casquillos de bala, fragmentos de cascos y cañones oxidados de fusiles y ametralladoras. La tierra los va desprendiendo lentamente, como si ni siquiera ella hubiera terminado de procesar lo que allí ocurrió. Durante décadas, académicos e historiadores han debatido si Stalingrado fue el verdadero punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Algunos defienden la batalla de Kursk en julio de 1943 como la decisiva batalla del Frente Oriental. Otros defienden el Alamein, que tuvo lugar casi al mismo tiempo que Stalingrado. Otros, en cambio, defienden el desembarco de Normandía en 1944. Pero hay una razón por la que, cuando se habla del momento en que Hitler perdió la guerra, se habla de Stalingrado. No solo por las estadísticas, aunque estas son abrumadoras. No por la duración, aunque 200 días de batalla resultan casi incomprensibles, sino por lo que significó, lo que demostró, sobre la naturaleza de la guerra.